Nosotros amamos al Señor Jesucristo, decimos amar al Señor Jesucristo, pero si no es por el Espíritu Santo, esto no sería verdad, porque el Espíritu Santo es Dios mismo. Gracias al Espíritu Santo nosotros estamos aquí, porque la palabra dice que el Espíritu Santo está en la vida de todo ser, de todo cristiano, de todo aquel que ha nacido de nuevo. Esas son las arras que el Señor nos ha dado, el Espíritu Santo. Si usted es nacido de nuevo, si el Señor Jesucristo, usted ya recibió al Señor Jesucristo en su corazón, el Espíritu Santo vive en ti. Tu cuerpo, dice la palabra, es templo del Espíritu Santo. No sé si usted ama a Dios. ¿Usted realmente ama a Dios? ¿Usted realmente postra su vida a los pies de Cristo? Si el Espíritu Santo gobierna tu vida, esa es la actitud de un verdadero hijo de Dios. La adoración. Nosotros como hijos de Dios debemos adorar al Señor día a día. Ese es nuestro testimonio, que nosotros como hijos de Dios le adoremos día a día. Y Él nos ha dado, dice la palabra, que nos ha dado preciosas promesas, pero esas promesas están escondidas en su palabra. Esas promesas están ahí para que todo aquel que quiera pueda venir y pueda aceptar o recibir las promesas que el Espíritu Santo nos ha dado a través de su palabra. Vamos a tocar un tema hoy que se llama la eternidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como ya les dije, es eterno porque Él es Dios mismo. Él es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un solo Dios. Ninguno de los tres es inferior a ninguno y ninguno de los tres es mayor a ninguno. Ni el Padre es mayor que el Hijo, ni el Padre es mayor que el Espíritu, pero tampoco el Señor Jesucristo es mayor que el Padre y mayor que el Espíritu, porque los tres son un solo Dios. Son tres personas diferentes, cada uno tiene un rol diferente, pero es un solo Dios. Y ese Dios es al cual nosotros adoramos. Nosotros no adoramos a una persona o a alguien que está colgado en la pared, porque el Señor dice que Él abomina la idolatría. Todo aquel que adora lo que no es Dios es idólatra, es hechicero, porque la palabra dice que la idolatría es hechicería. Y por eso el Espíritu Santo está en la vida de cada uno de nosotros, porque Él es el que nos guía hacia toda verdad. Vamos a mirar qué dice la palabra. Dice la eternidad del Espíritu Santo. Por favor, Hebreos 9:14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne, está hablando aquí de los sacrificios que se hacían, el pueblo de Israel hacía, dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Aquí la palabra nos está diciendo que nuestro Señor Jesucristo, por medio de su sangre, nos redimió de todo pecado y de toda maldad. Dice, mediante el Espíritu eterno. ¿Quién es el Espíritu eterno? El Espíritu Santo. El Señor Jesucristo hizo la gloria redentora en la cruz del Calvario, pero sin el Espíritu Santo no habría podido ser eso. Él no habría podido ir a la cruz del Calvario y Él no habría podido resucitar si no fuese por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esa es la obra de Dios. La obra del Padre. En el corazón del Padre está y estaba que todos los seres humanos fuésemos redimidos del pecado y de la maldad. ¿Por qué? Porque el hombre desobedeció. Dios le dio a Adán y a Eva, les dio todo, les dio toda autoridad, les dio las llaves del reino a ellos, pero ellos desobedecieron. Y por haber desobedecido, el diablo tomó el control de toda la humanidad, y ahí fue donde entró la muerte a los seres humanos, pero no solamente a los seres humanos, sino que toda la humanidad y toda la tierra fue corrompida por causa del pecado y de la desobediencia del ser humano. Entonces en el corazón del Padre estaba la salvación de todos nosotros, o está la salvación de todos los seres humanos. Y Él delegó o envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz, porque no había nadie más y no existe nadie más que pueda ir a la cruz y salvarnos, porque el único santo es el Señor Jesucristo. Y Él cumplió con lo que Dios le mandó a hacer, con lo que el Padre le mandó a hacer, pero sin el Espíritu Santo no había sido posible. Hay personas y hay lugares donde se predica la palabra, pero al Espíritu Santo lo tienen a un lado, lo tienen relegado como la tercera persona, y es que él es el tercero, entonces Él como que no tiene importancia aquí dentro de la iglesia. Aquí solamente cuenta o sirve el Señor Jesucristo.
No que Espíritu Santo, ni que nada, solamente el Señor Jesucristo. Y eso es una herejía. Eso es una herejía porque sin el Espíritu Santo no puede estar el Señor Jesucristo. Porque es que el Espíritu Santo es el poder de Dios. Y el Espíritu Santo es el que resucitó al Señor Jesucristo de entre los muertos. Y el Señor Jesucristo fue el que fue, el Espíritu Santo fue el que fue y colocó la semilla en María para que ella quedara embarazada de nuestro Señor Jesucristo. Fue el Espíritu Santo. Esa es la obra de Él. Todo lo que sucede en la vida de un cristiano está guiado por el Espíritu Santo. Por eso es que es importante que usted entienda, hermano, lo que dice 1 Corintios 3:16. Dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Ustedes sí sabían eso o no sabían eso? ¿Y usted le da importancia a eso? ¿Para usted es importante lo que la palabra dice? ¿Es para usted importante o no es importante? Porque todo cristiano o todo aquel que es hijo de Dios tiene que tener reverencia ante esto. Yo por lo menos, yo soy feliz de saber que mi Señor está aquí. De que me llamó a mí. Anoche veíamos la palabra y el Señor allá en Apocalipsis 1 dice que Él nos llamó. Nosotros tuvimos un llamamiento celestial. Nosotros fuimos apartados por el Señor y Él nos llamó. Dice que nosotros fuimos llamados con un llamamiento celestial. No fue que nos llamó un hombre, no fue que nos llamó un pastor, no fue que el vecino nos invitó, no, fue que el Señor nos llamó. Tuvimos un llamamiento celestial. Fue directamente Dios el que te trajo a ti, aquí a los pies de Cristo. Entonces la palabra dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Ustedes sí sabían que ustedes son templo de Dios. ¿Ustedes saben qué es un templo? ¿Qué es un templo? Es un lugar de habitación. Un templo es un lugar de habitación. Y nosotros somos la habitación del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está en mí, ¿quién más está en mí? El Padre y el Hijo. Porque es un solo Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un solo Dios. Jehová, Dios de los ejércitos. Él habita en tu vida y habita en mi vida. Así lo entiendo yo. Y así lo tienes que entender tú. No porque lo diga yo, no. Porque la Biblia lo dice. Mire, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Usted sí sabía que el Espíritu de Dios mora en usted? Y que Él día a día está con usted. Cuando usted se acuesta a dormir, llega de su trabajo o llega de sus quehaceres diarios y llega cansado y dice, Señor, voy a descansar, gracias, el Espíritu Santo está contigo. Y Él cuida toda la noche de ti y en la mañana cuando te levantas, cuando te despiertas, el Espíritu Santo está contigo. ¿Por qué? Porque tú eres templo del Espíritu Santo. Los pensamientos que tú tienes, Él los conoce. Por eso cuando vienen pensamientos inmundos a nuestra mente, inmediatamente tú tienes que rechazo toda la inmundicia, todo pensamiento que no es de Dios lo echo fuera, porque eso contamina mi relación con Dios. Entonces aquí dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, ¿cuál es el templo de Dios? Nosotros somos el templo de Dios. Dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Es santo. Usted está llamado a ser santo. Como hijo de Dios, usted está llamado a ser santo. Allá en Primera de Pedro dice, ser santos porque yo soy santo. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Hebreos 9:14, por favor, dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno sobre su asimismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aquí la palabra me está diciendo que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y por medio de su sangre me limpió de todo pecado. Todo pecado, toda inmundicia en la que yo vivía antes ya fue quitada, porque el Señor Jesucristo me limpió de toda maldad. Por eso cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo en nuestra vida como Señor y Salvador, inmediatamente, eso ya lo vimos, inmediatamente el Espíritu Santo viene a nuestra vida y ese se llama el bautismo del Espíritu Santo. Y a través del bautismo del Espíritu Santo es que nosotros podemos leer la Biblia y poderla entender.
podemos venir y cantar para el Señor, podemos venir y escuchar la palabra y podemos entenderla, porque es que el que hace posible que entendamos la palabra es el Espíritu Santo. Si alguien no tiene el Espíritu de Dios, no es de Dios. Eso lo dice la Biblia. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo, porque quiere decir que no ha nacido de nuevo. Primera de Pedro 1, 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Usted y yo fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Antes nosotros pertenecíamos a Satanás. Él era nuestro padre. ¿Por qué? Porque nosotros andábamos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Antes nosotros hacíamos lo que a Dios no le agrada y creíamos que somos hijos de Dios. Pero yo hacía lo que a mí me parecía y yo creía que yo era hijo de Dios. Pero el Señor aquí me está diciendo algo muy importante, o nos está diciendo, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Qué es vivir vanamente? Es vivir en el pecado y en la maldad. Es ser ajenos de las cosas de Dios, es ser ajenos de la palabra de Dios, es ser ajenos del Hijo de Dios. Y el Señor nos rescató. Por eso fue que nosotros fuimos llamados, tuvimos un llamamiento celestial. Fue Dios mismo el que nos llamó y nos rescató de vuestra vana manera de vivir, dice, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Todas las herencias que nosotros recibimos de nuestros padres, las malas costumbres, las malas palabras, todo lo que viene del mundo, fue eso que nosotros heredamos. Como nuestros hijos o los que tienen hijos van a heredar eso de usted. Por eso aquí dice, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, el 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre preciosa de mi Señor Jesucristo limpió mi vida de pecado. La sangre preciosa de mi Señor Jesucristo me rescató del mundo de la maldad. Es muy triste pero a la vez es muy precioso poder entender la palabra. Cuando mi Señor habla con los fariseos de la época, que ellos decían ser hijos de Dios y amar a Dios, pero lo rechazaban a Él. Y Él les dice, ustedes ¿por qué no entienden mi lenguaje? Ustedes ¿por qué no entienden mi palabra? Ustedes dicen ser hijos de Dios, pero ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Cuando yo vi esta palabra, yo decía, oh Señor, o sea que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Sí, el mismo Señor lo dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Cuando habla mentira de suyo habla porque es padre de mentira. Oh Señor, entonces el Señor, el Espíritu Santo, abre nuestra mente, abre nuestro corazón y nos enseña a ver que solamente nuestro Padre es Dios y debe ser Dios. Es muy triste ver cómo la humanidad hoy día está perdida. Bueno, siempre ha estado perdida. Y la humanidad va por esa puerta ancha, como dice la Biblia, va por esa puerta ancha y va corriendo por esa puerta ancha hacia el abismo, hacia el infierno. Porque la humanidad está viviendo una situación de pecado y de maldad donde cada cual hace lo que quiere hacer. No les importa nada a Dios, dicen amar a Dios, dicen creer en Dios, pero son solo palabras, porque no hay un verdadero conocimiento, no hay una conversión genuina en sus corazones. Por eso la palabra dice que pocos son, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Hay mucha gente llamada, pero pocos son los escogidos. Y todos aquellos en los cuales el Espíritu Santo mora, somos aquellos que tenemos que llevar el Evangelio y tenemos que dar un buen testimonio de nuestra vida como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros ya fuimos lavados, dice aquí, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cuando me habla de que mi Señor Jesucristo es un cordero sin mancha y sin contaminación, quiere decir que Él fue el único digno de abrir los sellos allá en el Apocalipsis, el único digno de recibir toda la gloria, el único digno de ser adorado y glorificado, el único digno de morir en una cruz y resucitar al tercer día. Porque muchos
Muchos murieron crucificados en esa época porque ese era el castigo romano para todos los delincuentes, los crucificaban, y a mi Señor lo crucificaron como un delincuente, como un bandido. Lo trataron como lo peor. Pero ¿saben por qué? Porque Él en ese momento, cuando mi Señor estaba siendo golpeado con esos látigos, cuando mi Señor estaba siendo golpeado y le escupían su cara y le colocaron esa corona de espinas, y cuando mi Señor fue crucificado, Él estaba llevando el pecado tuyo y el mío en la cruz del Calvario, y el pecado de toda la humanidad. Por eso a Él lo trataron como un bandido, como el peor de los delincuentes, porque Él estaba llevando en sí el castigo por el pecado de toda la humanidad. Y eso no lo entiende más nadie entiende eso. No sé si usted entiende lo que significa que mi Señor Jesucristo dio su vida por ti. No sé si usted entiende que el Señor fue golpeado y sus brazos, sus manos fueron abiertas, clavadas, sus pies, su costado, su corona, le colocaron una corona de espinas. ¿Usted se imagina que le coloquen una corona de espinas a usted en la cabeza? ¿Cómo se siente eso? Que eso le penetre todo completamente y lo dañe y lo destruya. Eso lo sufrió el Señor Jesucristo por ti y por mí. Y podemos ver que hay mucha gente allá afuera, y podemos ver que hay mucha gente que dice amar a Dios y viven en su religiosidad mentirosa, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Recuerden lo que la Biblia dice: el Señor murió en la cruz y se manifestó por amor a usted. Usted es importante para Dios, yo soy importante para Dios. Nosotros somos importantes para Dios. Si no fuéramos importantes para el Señor, no estaríamos en este lugar. Tal vez estaríamos en el mundo, tal vez estaríamos ahorita, no sé qué, haciendo qué cosas. Pero Dios nos llamó para que tengamos gloria y excelencia en su llamado, en su llamamiento. ¿Cuánto le aman? Amén. Génesis 3:15 dice la palabra: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí el Padre está hablando con Satanás, porque Satanás fue el que hizo caer a la mujer, y por medio de la mujer cayó Adán. Ellos son responsables, así como usted y yo somos responsables por las decisiones que nosotros tomemos. Porque si bien es cierto, nosotros venimos aquí a escuchar la palabra, y tal vez en la casa oramos, y tal vez leemos la Biblia, no sé. Usted es responsable por lo que usted haga o diga delante del Señor. Aquí el Señor le está diciendo a Satanás: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Cuando habla de la mujer dice: y entre tu simiente y la simiente suya. Aquí me está hablando de dos simientes: la simiente de Satanás y la simiente de la mujer. La simiente de Satanás es el pecado, la simiente de la mujer es el Señor Jesucristo. Y dice el Señor que va a poner enemistad entre esos dos, porque el pecado no tiene nada que ver con Dios. El Señor Jesucristo no tiene nada que ver con Satanás. Y aquí el Señor lo está diciendo: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El Señor Jesucristo le dio en la cabeza a Satanás cuando fue crucificado en la cruz. Increíble que mi Señor Jesucristo, la obra redentora de mi Señor Jesucristo fue ir a la cruz del Calvario, sufrir todo lo que sufrió. Satanás creyó que lo había vencido, pero mi Señor resucitó y dice que le dio en la cabeza a Satanás. Dice que ella, la simiente de la serpiente, le herirá en el calcañar. Esto me habla de que la serpiente o el pecado, por causa del pecado y la maldad, el Señor Jesucristo fue crucificado. Pero mi Señor le dio en la cabeza a Satanás, lo destruyó, lo acabó y le quitó todo poder y toda autoridad que él tenía sobre nosotros. Ustedes y yo antes pertenecíamos a Satanás, éramos hijos del diablo.
Juan 8:44 lo dice. Éramos hijos del diablo, increíble. Éramos hijos del diablo. Íbamos a la iglesia, íbamos a la misa, íbamos a la iglesia y nosotros creíamos que adorábamos y servíamos a Dios porque íbamos a la iglesia. Pero vivíamos como seguíamos viviendo en pecado y en maldad. Y entonces mi Señor Jesucristo muere en la cruz. Mi Señor Jesucristo resucita al tercer día. Y en el momento de su resurrección venció a Satanás, le dio en la cabeza, le aplastó la cabeza y le quitó todo poder y toda autoridad. Y entonces es cuando venimos nosotros, porque el Señor nos llama a nosotros con un llamamiento celestial, para que nosotros le sirvamos a Él, para que seamos sus hijos. Porque es que la palabra del Señor dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo. A la iglesia, vamos a hablar de la iglesia general en todas partes. En este momento hay reuniones en muchas iglesias cristianas, pero muchas de las gentes que están ahí no son hijos de Dios. No son hijos de Dios. Lo dice la Biblia. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Por eso es importante entender la Biblia. Entonces yo digo, Señor, yo creo que yo soy hijo de Dios. Entonces el Señor me dice, tienes que hacer mi voluntad, no la tuya. Tienes que hacer mi voluntad. Entonces yo digo, Señor, bueno, yo quiero hacer tu voluntad. ¿Cómo hago yo para saber cuál es tu voluntad? Entonces me dice, ahí está mi palabra. Entonces yo tengo que venir a la palabra de mi Señor para que mi Señor a través de su palabra me diga, mire, mi voluntad es esta y es esta. Y eso lo produce ¿quién? El Espíritu Santo en mí. El Espíritu Santo produce en mí, produce en usted el que usted ore. Tal vez el Espíritu Santo lo llama en las mañanas a orar y usted le da pereza. De pronto dice, no, es que está haciendo como frío, ¿para qué me va a levantar ahorita? Eso después oro. Tal vez el Espíritu Santo le está diciendo, mira, ahí está la Biblia, desempólvela, límpiela y léala. Yo quiero hablar contigo. ¿A usted le gustaría que Dios le hable? Y usted está esperando que Él le hable aquí al oído. Oiga, hermanito, haga esto, haga el hijo mío, haga esto. No, el Espíritu Santo le habla cuando usted lee la Biblia. Eso que estamos haciendo aquí ahorita, esta es la palabra, esta es la Biblia. Y el Señor nos habla a través de la palabra. Filipenses 2 del 5 al 11. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere de usted? Dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Lo que el Señor Jesucristo siente en su corazón y sintió en ese momento en su vida es lo que el Espíritu Santo quiere que usted y yo sintamos. Por eso está diciendo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque los que somos de Dios, los que somos de Cristo, somos uno con Él. Usted es uno con Él, porque nosotros somos el templo de Dios y somos la iglesia de Dios. El Espíritu Santo es el que nos conforta, nos da la sabiduría, nos da la inteligencia, nos da el conocimiento y nos guía para llevar una vida cristiana correcta. 2:6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Mi Señor es Dios, mi Señor Jesucristo es Dios. Aquí me está hablando que dice, el cual siendo en forma de Dios, porque el Señor Jesucristo es Dios, antes de venir a la tierra, Él es Dios, eterno, sublime. Dice que Él no estimó el ser igual a Dios, no estimó el tener la misma posición de Dios, sino que como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de su deidad. Dice que, vamos a ponerlo así de esta forma, cogió su corona y la quitó y la puso ahí y dice, Padre, yo voy a ir a la tierra a morir por ellos. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Quién es siervo aquí? Amén. Ok, el Señor tomó una forma de siervo como usted y como yo. Él se despojó de su deidad, siendo Dios, se quitó su corona y dijo, la voy a dejar acá, Padre, yo voy a ir allá, voy a morir por ellos, porque yo quiero que ellos se salven. Por eso aquí está diciendo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuántos aquí son obedientes? Amén. ¿Usted es obediente? Amén. ¿Usted realmente obedece a Dios? Porque mira aquí lo que mi Señor nos está diciendo,
nos está hablando esta mañana, dice que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Qué es humillarse? Humillarse es postrarse. Humillarse es declarar que solamente Dios es Dios y que yo soy solamente un siervo. Humillarse es declarar que yo lo necesito a Él y que necesito todo de Él, que sin Él no soy nada. Eso es humillarse. Y mi Señor, estando en forma de hombre, dice que Él se humilló ante el Padre. Dice, tomó forma de siervo y Él se humilló ante el Padre y le dijo, Padre, aquí está tu siervo. Siendo Dios, se hizo hombre y se llamó siervo. ¿Y por qué se llamó siervo? Porque Él te amaba y te ama a ti y me ama a mí, pero ama a toda la humanidad. Dice, haciéndose obediente ¿hasta qué? Hasta la muerte y muerte de cruz. Él no quería que ninguno se perdiera. Y por eso Él vino y murió en una cruz. Y usted como cristiano tiene que entender lo que significa que mi Señor Jesucristo murió en la cruz por usted. No es venir a la iglesia el domingo y tener tal vez un tiempo de 1 hora, 2 horas y venir y pasarla bien, tal vez hasta tal vez estés aburrido o no le gusta venir porque es una aburrición venir a la iglesia, pero es que aquí venimos a la iglesia es a aprender y a recibir de mi Señor Jesucristo. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros, que el Espíritu Santo es el que nos guía hacia toda la verdad. Hechos 4, 27 al 28. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tus... Aquí me está hablando de todo lo que hicieron los judíos, los fariseos, los saduceos, los escribas y todos aquellos que quisieron y que crucificaron a mi Señor Jesucristo. Dice aquí, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mando y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Todo ya estaba predeterminado para que sucediera, que el Hijo de Dios tenía que morir en la cruz. Usó a Poncio Pilato para que Poncio Pilato fuera el juez de esa crucifixión. Se unieron en contra de mi Señor. La crucifixión del Señor Jesucristo no fue porque ellos quisieron hacerlo, es porque estaba en el corazón del Padre. Alguien decía, ¿quién mató al Hijo? El Padre. Increíble, eso suena feo, pero el que mató al Hijo fue el Padre. ¿Por qué? Lo digo yo, no, mira, aquí lo dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. La mano de Dios y el consejo de Dios ordenaron y determinaron que su Hijo tenía que morir en una cruz. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, dice. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y en el corazón del Padre decía que tiene que morir, alguien tenía que morir para redimir a la humanidad. Y no era cualquier alguien, tenía que ser el Hijo de Dios. Y el Padre fue el que hizo que su Hijo fuese crucificado y muriese en una cruz. Y toda la gloria le pertenece a Él, porque mi Señor, así sucedió, así como dice aquí. Si tu consejo habían antes determinado que sucediera, Dios había determinado que eso tenía que suceder. ¿Y por qué? Porque cuando mi Señor Jesucristo murió en la cruz y resucitó al tercer día, Él vive eternamente y para siempre. Y por medio de esa resurrección, nosotros hemos recibido la salvación. Tenemos vida eterna. Si nosotros morimos hoy día, vamos a ir a la presencia de Dios por la eternidad. Pero si no estamos con Cristo, o más bien si Cristo no está en nuestros corazones, la persona que muere se va a ir al infierno, se va a condenar. Esa es la verdad de la humanidad. ¿Es triste? Sí, es triste. Pero la humanidad no ha querido aceptar al Señor Jesucristo. Prefiere vivir en sus deleites, en sus pecados, en sus maldades. Esta semana escuché unas noticias de unas chicas, unas señoras, unas muchachas que estaban haciendo huelga en la calle y iban por unas marchas pidiendo y ordenando que el aborto se autorizara. Yo decía, Señor, pero precisamente porque tienen el entendimiento entenebrecido. Son personas que creen que el aborto es
liberarse de cualquier cosa para ella seguir viviendo en su inmundicia y en su maldad. Y estaban haciendo una marcha y estaban exigiendo que el gobierno tenía que autorizar el aborto. Y el aborto es un asesinato. Y el aborto es una doctrina satánica. Pero eso es lo que pasa. Eso es lo que está pasando hoy día. Y no solamente aquí, en el mundo entero. Por eso fue que mi Señor Jesucristo murió, hermanos, en la cruz. Para salvarte a ti, para salvarme a mí, pero para salvar a toda la humanidad. Pero no todo el mundo cree y no todo el mundo conoce al Señor. Y no todo el mundo puede ser salvo porque no quieren. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que creen en su nombre, los que reciben al Señor Jesucristo en su corazón, los que le recibieron, dice, los que creen en su nombre, les dio poder, les dio potestad, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Los que no le reciben, pues no son hijos de Dios. No son hijos de Dios. Hebreos 9:14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. ¿Por qué se ofreció sin mancha a Dios? Porque el Señor Jesucristo, en Él no hubo pecado. Y noten que está diciendo que el Señor Jesucristo se ofreció sin mancha a Dios. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno, el Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. El Espíritu Santo en la vida del cristiano es súper importante. Si el Espíritu Santo no está en ti, no tienes al Espíritu, no está el Señor Jesucristo en tu corazón. Romanos 8:9: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Eso es lo que mi Señor le dice a la iglesia. Ustedes ya no viven de acuerdo a la carne, a sus pasiones desordenadas. Ustedes ya no viven de acuerdo a lo que usted crea o a lo que usted piense, a como a usted le parezca. Usted vive de acuerdo a lo que dice el Espíritu Santo. Dice: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Noten que hay como una interrogación. Si es que el Espíritu de Dios, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Es importante el Espíritu Santo en la iglesia? Claro, es todo importante. Sin el Espíritu Santo no hay salvación, porque sin el Espíritu Santo no podemos recibir al Señor Jesucristo. Sin el Espíritu Santo no podemos tener comunión con el Padre y con el Hijo. El Espíritu Santo es todo en la iglesia, todo en la iglesia. Y lo dice aquí: mire, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Así de sencillo, no es de Él. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Así es la palabra es preciosa, la palabra es hermosa, pero hay que estudiarla, hay que entenderla, para que el Espíritu Santo nos dé discernimiento. El versículo 10: pero si Cristo está en vosotros, pero si Cristo está en ustedes, amén. Miren lo que dice: el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Si Cristo está en usted, su cuerpo ya no tiene por qué ser esclavo del pecado. Usted ya no puede participar en borracheras, en orgías, en tanta inmundicia que hay, en mentiras, en vulgaridades. Miren, lo dice aquí, dice: pero si Cristo está en ustedes, si Cristo está en usted, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Ya el pecado no reina en usted. Y si el pecado reina en usted, usted no ha nacido de nuevo. Porque la Biblia lo dice. Dice: si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Y si está muerto, está muerto. ¿Un muerto qué puede hacer? Nada, un muerto está muerto. Y la Biblia me está diciendo que mi cuerpo, por haber ya Cristo estar en mí, ya mi cuerpo está muerto a causa del pecado. Ya el pecado no se enseñorea de mí. Yo ya no puedo vivir en el pecado, en inmundicia, en lascivia, en maldad. Ya no puedo vivir en eso, porque mi cuerpo está muerto al pecado. Pero dice: mas el Espíritu vive a causa de la justicia. El Espíritu, aquí está hablando del Espíritu del ser humano, no está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, mi Espíritu, vive a causa de Cristo, que es la justicia.
Versículo 11. Y si el espíritu de aquel con mayúscula, espíritu es el Espíritu Santo. Noten lo que dice, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿quién hizo que resucitara el Señor Jesucristo? ¿Se dan cuenta que no fue que el Señor Jesucristo resucitó y ya? No, el que hizo que el Señor Jesucristo resucitara fue el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay resurrección. Sin el Espíritu Santo no hubiese María concebido a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo en su vientre. Todo fue por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros, en mi Señor y en nosotros. Y aquí está diciendo, dice, el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El mismo Espíritu que levantó de los muertos a Jesús vive en mí. El mismo que levantó de los muertos a mi Señor Jesucristo ahora vive en mí. Y si Él vive en mí, ¿por qué no lo aprovecho? Eso suena feo, pero no se trata de que lo aproveche como, oiga, Espíritu, usted que está a mí, haga esto, haga aquello. No, es Señor, enséñame a tener reverencia, enséñame a orar, enséñame a leer la Biblia, enséñame, mi Señor, a tener ese tiempo a solas con Dios, enséñame a ser un verdadero hijo. Eso es lo que el Espíritu Santo, porque la palabra me dice que el Espíritu Santo nos guiará hacia toda verdad. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros, que Él nos guía. Eso está en Juan 16, ahora lo vamos a ver, hacia toda verdad. Dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Mire, está diciendo, su Espíritu que mora, no morará, mora en vosotros. Usted tiene el Espíritu Santo, aprovéchelo, hermano. Oye, dígale al Señor que le enseñe a orar. Si a usted no le gusta orar, dígale, Señor, tú sabes que a mí me da pereza orar. Tú sabes que a mí, yo nada que ver con la oración. Pero la palabra me está diciendo que yo debo orar. Señor, enséñame a orar. Enséñame. Es más, los discípulos, lo único que le pidieron al Señor Jesucristo, los apóstoles, fue, enséñanos a orar. No le pidieron nada más, sino, Señor, enséñanos a orar. El Espíritu Santo es el que me hace a mí un adorador. Estudiando el Apocalipsis, la Biblia nos dice que todos vamos a llegar allá a adorar al Señor. Usted es un adorador. Si a usted no le gusta adorar, váyase preparando, porque usted va a llegar allá a adorar al Señor. Usted se va a unir con miles de millones de ángeles y todos vamos a adorar al que vive por los siglos de los siglos. Así que, hermanos, deuderos somos no a la carne. Nosotros ya no tenemos que vivir de acuerdo a la carne, ni al pecado, ni a la maldad. No somos deudores a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. ¿Cuáles son las obras de la carne? El pecado. Todo lo que se llame pecado son las obras de la carne. El chisme, la murmuración, la vulgaridad, todo eso son obras de la carne. Pero dice la palabra que el Espíritu que está en mí hace que todo eso muera. Primera de Corintios 15, 51 y 52. He aquí os digo un misterio. ¿Cuál es ese misterio que nos dice el apóstol o el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo? No todos dormiremos. ¿Qué es dormiremos espiritualmente? Morir. Cuando un cristiano muere, el Señor le llama duerme. Cuando un mundano muere, es muerto. Nosotros no morimos, nosotros dormimos. Dormimos en Cristo Jesús. Nosotros le llamamos muerte, sí, porque morimos, físicamente morimos, pero el Señor lo llama a eso dormir. Entonces aquí dice, aquí les digo un misterio, no todos dormiremos, no todos moriremos, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Esto aquí me está hablando del rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia va a suceder en cualquier momento. Entonces dice la palabra que su iglesia va a ser llevada por el Señor. Dice que Él va a venir en una nube y entonces Él nos va a llevar. Vamos a estar aquí y entonces vamos a desaparecer simplemente y nos vamos. Y nos va a dar un cuerpo nuevo. Dice que seremos transformados. 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, al final del sonido de la trompeta de Dios, no de las trompetas de los ángeles, porque en Apocalipsis me habla del sonido de unas trompetas de los ángeles, pero aquí me está hablando de una trompeta que Dios toca esa trompeta, Dios da la alarma, Dios da la autoridad. Dice en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Cuáles muertos?
Los que murieron en Cristo. Los que murieron en Cristo van a resucitar incorruptibles, dice aquí, y nosotros seremos transformados. En el momento del arrebatamiento, ¿qué va a pasar? Todas las personas que murieron en Cristo van a resucitar. Esas personas van a resucitar, van a ser llevados en una nube y el Señor en el aire los va a recibir. Y detrás de ellos va a ir la iglesia. Seremos transformados. Eso se llama el rapto de la iglesia. Eso se llama el arrebatamiento. Y eso es lo que la palabra me está diciendo aquí. Las personas que murieron sin Cristo, esas personas no van a resucitar todavía. Esas personas van a resucitar 1000 años después, porque después de la gran tribulación viene el milenio, son 1000 años, y después de esos 1000 años esas personas ahí sí van a resucitar y van a ser sacados del área del infierno. El Señor los va a venir y va a hacer el juicio eterno aquí, y entonces después ellos van a ser lanzados al lago de fuego y azufre. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una vez por los pecados del justo. Date cuenta que el Señor, siendo justo, fue crucificado como un criminal. Y aquí la palabra me está diciendo que Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Él tomó nuestra injusticia en sí mismo. Él tomó nuestra maldad en sí mismo y dijo, yo pago el precio por ellos. El justo por los injustos. Todo lo que mi Señor sufrió en esa cruz, lo hacía por usted y por mí y por toda la humanidad. Dice, para llevarnos a Dios. ¿Para qué? ¿Por qué murió el Señor Jesucristo en la cruz? Para llevarnos a Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Esa es la obra de mi Señor Jesucristo. Que Él murió en la cruz para llevarnos al Padre. No sé si usted ama a Dios. No sé si usted realmente es un hijo de Dios. Ama su presencia. Ama su señorío. Tiene reverencia con Él. Le adora. Porque Él lo hizo todo por usted. Usted ha sido lavado con la sangre de Cristo. Usted ha sido purificado con la sangre de Cristo. La palabra me dice que hemos sido redimidos de todo nuestro pecado y de toda nuestra maldad. La palabra me dice que hemos sido justificados ante el Padre por medio de la sangre de Cristo. ¿Quién está en nosotros? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace su obra. Él nos guía. Él nos guía en todo momento. Juan capítulo 16, versículo 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿quién es el Espíritu de verdad? El Espíritu Santo. Ahí el Señor les está diciendo a sus discípulos, antes de que el Señor muera, en la cruz les está diciendo, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Él los guiará a toda la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. O sea que el Espíritu Santo los va a guiar ¿hacia qué? Hacia Cristo el Señor. Y el Señor Jesucristo le está diciendo a ellos, les está diciendo, cuando venga el Espíritu Santo, Él los va a guiar hacia mí, para que todo lo que ustedes hagan sea de acuerdo y guiado por el Espíritu Santo. Dice, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga del Padre, Él hablará. Dice, y les hará saber las cosas que habrán de venir. Ahora sí el versículo 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los hará saber. El Espíritu Santo, Él es el que nos guía en todo momento. Usted tiene que entender que el Espíritu Santo es el que lo guía. Y si el Espíritu Santo es el que lo guía, ¿por qué no le dice que lo guíe? ¿Usted le ha dicho que lo guíe? ¿Usted le ha pedido a Él sabiduría? En Santiago capítulo 1 versículo 2 dice, todo aquel que esté falto de sabiduría, pídala a Dios. ¿Usted le ha pedido sabiduría a Dios? ¿O no le ha pedido sabiduría a Dios? Es que yo no sé orar, Señor. Es que a mí me da pereza. Es que yo no leo la Biblia porque es que me da sueño. Es que yo no entiendo la Biblia, yo la leo pero no la entiendo. Pídale sabiduría al Señor. Usted tiene que tener sabiduría, porque el Señor dice, todo aquel que esté falto de sabiduría, pídala. ¿O qué hace más bien un hijo que no tiene zapatos y necesita sus zapatos? Pues pedírselos a su papá y a su mamá, ¿o no? Papi, necesito zapatos, mira, estos ya están rotos.
¿Qué hace el papá y la mamá? Van y le compran sus zapaticos, o lo que quiera que sea. Así mismo es nuestro Padre. Nos está diciendo: hijo mío, ¿tú quieres aprender la palabra? Sí, yo quiero aprender. Pídame sabiduría. Señor, yo te pido, dame sabiduría. Y yo te pido sabiduría porque tú me dices que yo te pida sabiduría. Eso es lo que dice Santiago 1, versículo 2. Dice: todo aquel que esté falto de sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios. Pídala a Dios. Dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y Él no les va a dar nada. Ustedes pidan que Él no les va a dar nada. ¿Es lo que dice la Biblia? No, dice: el cual da a todos. Un poquitico, así chiquitico. Le va a dar un poquitico de sabiduría. No, dice abundantemente y sin reproche. Usted tiene que pedirle sabiduría a Dios. Pídale sabiduría para ser una buena persona. Pídale sabiduría para hablar correctamente. Pídale sabiduría para dirigirse a las personas correctamente, para amar a los demás correctamente. Eso es pedir sabiduría. Sabiduría para leer y entender la palabra. Jeremías 33 dice: clama a mí y yo te responderé. El Señor le dijo a Jeremías: Jeremías, deje de llorar. Él estaba allá en el patio de la cárcel y Jeremías era el profeta llorón, no hace sino llore y llore y llore a toda hora. Y el Señor le dice: Jeremías, deje de llorar tanto, clama a mí, yo conozco tu situación, pero usted no ha clamado, usted no hace sino llorar y llorar y llorar, como si con llorar solucionara los problemas. Usted lo que tiene que hacer es: clame a mí, clámame a mí y yo te responderé. Amén. Esas son las promesas. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Usted quiere conocer las cosas grandes y ocultas que están en la Biblia? Clama al Señor para que Él se las enseñe. Así mismo el Espíritu dice: todo aquel que esté falto de sabiduría, pídale a Dios sabiduría para estudiar la Biblia, para ser un verdadero hijo de Dios, para que le vaya bien en su trabajo y en todo lo que usted haga, para que le vaya bien en la universidad. Señor, yo te pido sabiduría, porque yo quiero ser el mejor en todo lo que yo hago. Porque al ser yo el mejor, yo glorifico tu nombre, Señor. Enséñame, dame sabiduría para evangelizar a los demás. Dame sabiduría porque yo no tengo, ¿cómo se llama eso? No tengo el don de salir y hablarle a los demás. Hay gente aquí en la iglesia que sí lo tiene. Salgan, háblenle a los demás de Cristo el Señor. No, que es que a mí me da pena, sí, a mí me da pena y de pronto como que no puedo. Señor, la palabra dice que yo te pida sabiduría. Dame sabiduría para salir a evangelizar. Dame sabiduría para dirigirme correctamente a las personas y llevarles el mensaje del evangelio. Dame sabiduría para pararme aquí al frente y predicar correctamente tu palabra sin inventar cosas que no son. Dame sabiduría y enséñame tu palabra para que cuando yo esté aquí enseñando la Biblia, Señor, yo no engañe a la gente, sino que tu palabra sea predicada a través mío por medio del Espíritu Santo. Eso es pedir sabiduría. Hay que pedirle sabiduría al Señor. Mire, la promesa está ahí y tal vez ustedes no lo han hecho, o porque no quieren, o porque no lo sabían, pero pídanle sabiduría al Señor. Dice: el cual dará a todos abundantemente y sin reproche. ¿Y qué? Y le será dada. El versículo siguiente dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento de un lado para otro y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Si el Señor dice que Él promete que te da sabiduría, tú tienes que pedirle y Él te va a dar la sabiduría. La palabra dice que el Espíritu Santo nos dio a todos dones. Usted tiene dones. ¿Cuáles son sus dones? El Espíritu Santo te dio dones y de pronto usted no sabe cuáles son esos dones. Y usted tiene que preguntarle: bueno, Señor, la palabra dice que no me vas a dar, sino que ya me diste dones. Primera de Corintios capítulo 12, vamos allá. Primera de Corintios 12. Todo esto habla del Espíritu Santo y de la obra del Espíritu Santo en la vida del ser humano. Del ser humano no, de los cristianos. Aclaro, no del ser humano común y corriente, de los cristianos.
No quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Miren, no ignoren los dones espirituales. Aquí le está hablando a la iglesia, le está hablando a usted y me está hablando a mí. Dice, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eran gentiles se les extraviaba llevándose como se les lleva a los ídolos mudos. Cuando éramos gentiles íbamos a un lado y adorábamos a este bafle, porque este bafle habla, y entonces yo decía, este bafle habla, pero ¿cómo hará para hablar? Entonces me dijeron a mí que hay que ponerle una velita a este bafle y adorarlo, porque es que él habla y él dice cosas maravillosas. Y entonces, como un borreguito, yo venía y hablaba y me postraba y le prendía una vela a ese bafle. ¿No era eso lo que hacíamos? Ir allá a la iglesia católica y entonces había una imagen ahí y le besábamos los pies y le clamábamos a ese muñeco. ¿No era eso? Por eso aquí lo dice, mire, ¿sabéis que cuando eran gentiles, cuando aquí habla de gentiles era cuando no eran salvos? Se les extraviaba llevándose como se les lleva a los ídolos mudos. Un ídolo mudo es un muñeco que no sirve para nada, es eso. Por tanto les hago saber, el Espíritu Santo le está diciendo, les hago saber, iglesia, les hago saber, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. ¿Qué es anatema? Maldito. Nadie que hable por el Espíritu de Dios le dice maldito a Jesús. Nadie. Cuando usted vea que alguien está blasfemando contra el Señor Jesucristo, ese no es hijo de Dios. Ese es un hijo de Satanás. Mira, aquí lo dice, por tanto les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, nadie que hable por el Espíritu de Dios llama maldito a Jesús. Anatema es maldito. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por quién. Cuando usted le dice Señor a mi Señor, es porque el Espíritu Santo que está en usted le produce el adorar al Señor. Lo dice la Biblia, mire hermanos, dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Cuando usted se postra a los pies de Cristo, es porque el Espíritu Santo le está diciendo, póstrate y adóralo a Él. Glorifícalo a Él. Dile, Señor, yo te amo, tú eres mi luz, tú eres mi salvación, tú eres mi rey, tú eres mi Padre precioso y yo te amo y yo quiero todo de ti, Señor. ¿Quién produce eso? El Espíritu Santo. Si no fuera por el Espíritu Santo yo no diría eso. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de dones, ojo que aquí hay tres clases de dones. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios. Están los dones que son dados por el Espíritu Santo, los ministerios que son dados por el Señor Jesucristo. Esos son el ministerio del apostolado, del evangelismo, del evangelista, del maestro, del pastor y el profeta. Yo tengo llamado de dos ministerios, pastor y maestro. Y aquí está, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Eso me lo dio el Señor Jesucristo. Y el otro, y hay diversidad de operaciones. Estas operaciones son dadas por el Padre. Noten que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos dotan a los hijos de Dios, a cada uno nos dotan de diferentes cosas. Las operaciones son dadas por el Padre, pero Dios que hace todas las cosas, en todos ¿qué? Es el mismo. Aquí me está hablando del Espíritu Santo que da los dones, me está hablando del Señor Jesucristo que da los ministerios y me está hablando del Padre Celestial que me da las operaciones. Yo quiero decirles algo. Esto que estoy hablando aquí, yo no lo tengo aquí. Eso fue el Espíritu Santo el que me dijo, háblales así. Amén. Estos versículos que están aquí, eso no está aquí. Yo tenía una predicación lista aquí y el Señor me dijo, no siga con eso y háblale de esto. 2:7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, a cada uno. El Señor se manifiesta en cada uno, o sea que los ministerios de cada uno no son iguales. ¿Ok? El llamado de cada uno no es igual. Dice aquí, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para qué se manifiesta el Espíritu Santo? Para provecho, pero para provecho personal no, sino para la iglesia, para que usted aproveche todo lo que Dios le da y lo de la iglesia. ¿Qué tal si el Señor a mí me llama y me dice, Juan, yo quiero que tú seas pastor de la iglesia, yo quiero que tú estudies la Biblia y yo quiero que tú enseñes la palabra y yo te hago maestro y yo te doy la sabiduría para que tú enseñes y escudriñes la Biblia? Yo le digo, gloria a Dios, aleluya, sí Señor, y voy y guardo todo eso y vengo y me siento todos los domingos aquí. Si el Señor nos llama es para algo.
Ya vamos a ver aquí los dones, para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Estos son dones. ¿A alguien aquí le dio el Señor palabra de sabiduría? Amén. Bueno, palabra de sabiduría. ¿Qué es palabra de sabiduría? Que el Señor le revela cosas a esa persona. Eso es un don que no todo el mundo tiene. Y el Señor le revela a esa persona cosas. Esa persona habla sabiduría, lo que el Espíritu Santo le dice. Esto es palabra de sabiduría. Dice a otro palabra de ciencia y conocimiento. Esto me habla de que el Señor manifiesta o revela cosas que van a suceder. Y hay personas a las cuales el Espíritu Santo le manifiesta eso a alguien. Dice, tal día va a suceder esto, tal día va a pasar esto, porque el Espíritu Santo lo da. Dice aquí, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Noten que es el mismo Espíritu el que está dando esto. A otro fe. Todos tenemos fe, pero hay un don de fe. ¿Sabían eso? Todos tenemos fe en el momento en que nacemos de nuevo en Cristo Jesús. Tenemos fe, porque por fe hemos recibido y aceptado al Señor Jesucristo. Pero tenemos un don, y el don de la fe es aquel don que me permite ver y creer todas las cosas que no vemos y no creemos. Amén. Es un don especial. A otro don es de sanidades. Si usted tiene don de sanidades, usted tiene que orar por los enfermos, porque para eso Dios le dio el don. Y si el Señor le dio eso, no es para que lo tenga guardado. Ay, es que yo tengo un título, yo tengo don de sanidades, es que yo soy yo y gloria a Dios por mí. No, eso es para provecho de la iglesia. Esas personas que tienen el don de sanidades, hermano, oren por los que están enfermos, porque si el don está ahí es porque el Señor puede sanar. Porque si no estuviera el don, entonces nadie se sanaría. Aún nosotros, yo no tengo el don de sanidad, pero yo oro a mi Señor por la sanidad de mi esposa, por mi propia sanidad, por la sanidad de los hermanos. A mí me dicen, mire que el hermano, que la hermana que le duele la cabeza a mi hermana, entonces esta mañana estuve orando, Señor, mira el dolor que ella tiene, Padre, yo te pido, sánala por favor en el nombre de Jesús. Yo no tengo el don, pero yo tengo que orar por ellos. Y si usted tiene el don, usted tiene que orar por los hermanos, tiene que orar porque para eso Dios le dio eso. Entonces aquí me está hablando que el Espíritu da otro don de sanidades. El Espíritu da otro don de sanidades. A otro el hacer milagros. A otro profecía. No todo el mundo es profeta. Sin embargo hay iglesias donde dicen, venga y aquí vamos a hablarle y no sé qué cosa y creen que hablan de parte de Dios, y no todo el mundo es. Eso es un don especial. Eso es un don, el don de profecía es un don especial. A otro discernimiento de espíritus. ¿Alguien tiene discernimiento de espíritus en este lugar? Primero que todo, ¿saben qué es discernimiento de espíritus? El don de discernimiento de espíritus es que el Espíritu Santo permite ver demonios en la otra persona. Bueno, eso es un don precioso, porque ese don que el Espíritu Santo le da a las personas, cuando la persona está orando, esa persona ve que hay un espíritu inmundo que está gobernando a esa persona. Ve que si hay una persona que está enferma, el Espíritu Santo por medio de ese don dice, esa persona está enferma porque está practicando brujería, o porque fue a que le leyeran las cartas, o porque le hicieron un hechizo y eso está enterrado allá dentro en un cementerio. Eso se llama don de discernimiento de espíritus. A otros diversos géneros de lenguas. Alguien aquí ora en lenguas, pero las que son del espíritu. Porque es que todo el mundo ahora empieza a hablar un poco de cosas que uno no sabe si eso es de Dios o no es de Dios. Pero hay personas a las que Dios les ha dado el don de lenguas, y son lenguas espirituales. El don de lenguas es una manifestación del espíritu en la persona que lo tiene, para hablar o dar un mensaje específico a la iglesia. No es para él mismo, es para dar un mensaje a la iglesia. Muchas veces estamos reunidos en la iglesia y alguien empieza a orar en lenguas. Uno dice, ¿y este man qué está diciendo? Resulta que el Espíritu Santo se está manifestando a través de esa persona, dándole un mensaje a la iglesia. Pero para poder saber ese mensaje hay un don que sigue a ese, y es el de interpretación de lenguas. Muchos oran en lenguas y empiezan a hablar en lenguas, y entra uno a la iglesia y el uno habla ya una cosa y el otro habla ya otra cosa, y uno no sabe ni qué es lo que hablan. Pero hay un gran error, que no hay quien interprete. Y en el capítulo 14, la palabra me dice que si no hay un intérprete, cállese.
En el capítulo 14 de 1 Corintios me dice: si alguno habla en lenguas, pero no hay un intérprete, calle. Es mejor que no ore en lenguas si no hay un intérprete. Hay personas que tienen el don de lenguas y hay personas que tienen la interpretación de esas lenguas. Entonces está orando en lenguas, pero inmediatamente va interpretando. Eso edifica a la iglesia, porque yo como iglesia, como oidor, yo sé el mensaje que Dios está dando, pero si vienen y empiezan a hablarme una cosa y empiezan a hablarme otra, y yo quedo ahí gringo porque no sé qué está diciendo, y yo, amén, amén, pero amén a qué, si no sé de qué están hablando. Las cosas de Dios son perfectas y Él todo lo hace perfecto, pero todas estas cosas las hace ¿quién? Repartiendo a cada uno en particular. Hermanos, no todo el mundo ora en lenguas. No todo el mundo ora en lenguas. No todo el mundo tiene discernimiento de espíritus. No todo el mundo tiene don de sanidades. No todo el mundo tiene don de fe. No todo el mundo tiene los mismos dones. Usted puede tener don de sanidades. Por eso pero noten lo que está diciendo aquí. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu. Noten lo que dice aquí, porque eso es para usted. Dice, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea que lo que le está diciendo la palabra de Dios es que usted tiene dones. ¿Dios le dio los dones a usted? Sí, usted tiene dones. ¿Cuáles? Pregúntele cuál es el don que usted tiene. Porque de pronto usted tiene muchos dones y los tiene guardados y ni siquiera sabe. De pronto usted tiene don de sanidad y usted, en vez de orar por usted mismo cuando está enfermo, llama al pastor para que ore por usted. O de pronto hay alguna situación de brujería en su casa, y usted tiene discernimiento de espíritus y ni siquiera le dice, Señor, tú me diste este don, pues muéstrame a ver qué es lo que está pasando aquí. ¿Por qué hay esta manifestación de esta brujería? ¿Por qué esta manifestación espiritual? ¿Por qué eso? Y el Espíritu Santo le va a mostrar. ¿Por qué? Porque Él dice ahí en su palabra que Él nos dio a nosotros esos dones, el Espíritu Santo. Pregúntele al Señor, si quiere ahora mismo, o en su casa, póstrese a los pies de Cristo en adoración y dile, Señor, ¿cuáles son los dones que yo tengo? Yo te pido, Señor, dime cuáles son los dones, Señor, porque yo quiero, Señor, yo quiero manifestar o que esos dones se manifiesten en mi vida. Pídale al Señor eso y el Señor se los va a dar. Porque la palabra me dice que ya a usted, Dios le dio ese regalo y usted ni siquiera sabe que lo tiene. Dios le dio a usted un regalo y usted necesita mucho ese regalo y usted ni siquiera sabe que lo tiene. Pero ya hoy entendió y hoy ya supo que Dios le dio a usted ese regalo. Ahora simplemente lo que tiene que hacer es, Señor, dime cuál es el regalo que yo tengo. ¿Cuál es el don que tú me diste a mí, Señor? Y yo te pido que me des sabiduría para llevar a cabo ese don. Amén.